Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Clásica Historia. Soy Saúl y el día de hoy vamos a estar considerando, como pudieron verlo bien allí en el título de este video, el origen de algunas palabras que son muy comunes en el lenguaje mexicano. Aunque claro, es español, pero únicamente las personas que vivimos aquí en México comprendemos algunos dichos. Hay dichos que tal vez nosotros los decimos, pero no sabemos el origen, no sabemos los antecedentes por los cuales se originaron estos dichos, que incluso hasta nuestra época siguen siendo populares y se dicen en la mayor parte del territorio mexicano. Hablaremos de 5 frases que actualmente ocupamos y que desconocemos a veces el significado de cada una de ellas. Y bueno amigos, la primera frase que vamos a estar analizando el día de hoy es: ya nos cayó el chahuistle. ¿Cuántas veces no hemos dicho nosotros esta frase, o al menos la hemos escuchado? Ya nos cayó el chahuistle. Y bueno, la ocupamos todos nosotros cuando nos referimos a que tal vez llegó una visita o una compañía que no deseábamos, ¿verdad? Una persona que no nos cae bien, y entonces decimos: ya nos cayó el chahuistle. O también tal vez la ocupamos cuando se nos sorprende con las manos en la masa. Tal vez estábamos haciendo algo que queríamos que nadie supiera, pero bueno, al final alguien se entera y decimos: ya nos cayó el chahuistle. Y bueno, si tú conoces alguna otra razón por la que se emplea esta frase, ya nos cayó el chahuistle, pues puedes dejárnoslo ahí saber en la barra de comentarios. Bueno, ¿de dónde se origina esta frase? Bueno, esta frase probablemente se origina desde tiempos prehispánicos. Y es que la palabra chahuistli era una palabra que se empleaba para referirse a un hongo que le caía al cultivo del maíz. Y es que, como todos nosotros sabemos, en el México prehispánico, la fuente de alimentación principal del ser humano era el maíz, el cultivo y la cosecha del maíz. Así que muchas personas cifraban su confianza en que pues el maíz que sembraban pues lo iban a cosechar, ¿verdad? Para poderlo consumir. Pero existen algunas enfermedades, como todos nosotros sabemos, que suelen acaecerles a los plantíos, como el maíz, como el trigo, entre otros. Uno de ellos es el chahuistli, o mal de la hoja del elote. Es una enfermedad que se refiere a eso, a un hongo que le cae a la hoja del elote y que entonces hace que no se pueda consumir este elote, este maíz. Algo muy diferente al huitlacoche, ¿verdad? Este es un hongo, pero que aparece en la mazorca, y bueno, es un hongo comestible y que vamos, algunos que hemos probado unas quesadillas de huitlacoche sabemos lo rico que es, ¿verdad? Este hongo. Pero bueno, en el caso del chahuistli, no. Es una enfermedad que le cae entonces a esta mazorca, a este maíz, y que hace incomestible este producto. Y es por eso que cuando alguna persona decía que a su milpa ya le había caído el chahuistli, significaba que le había ocurrido algo malo, ¿no es cierto? No obstante, esto se fue adaptando y en vez de ocupar la palabra chahuistli, ahora es chahuistle, y lo ocupamos como para decir que también algo malo nos está ocurriendo, tal vez porque llegó alguien que no deseábamos, o tal vez porque ocurrió algo que no pensábamos que ocurriría. Tal vez se nos descubrió haciendo algo que queríamos mantenerlo en secreto. Así que cada vez que ocupamos esta frase, ya nos cayó el chahuistle, hacemos alusión a esta frase prehispánica que aludía a esta enfermedad que le ocurría al maíz. ¿Sabías este dato? Interesante, ¿no? Así que bueno, cada vez que ocupamos ahora esta frase, ya sabremos por qué razón y el origen de decir ya me cayó el chahuistle. Vamos a la segunda frase. ¿Quién no ha dicho a Chuchita la bolsearon? No me vayas a salir con que Chuchita fue bolseada o a Chuchita la bolsearon. Bueno, es una frase que ocupamos precisamente cuando queremos que alguien nos explique por qué no ha cumplido con su palabra. Tal vez hemos quedado en un arreglo, tal vez una persona tiene una deuda con nosotros
Y cuando pedimos que se cumpla esta deuda o este compromiso, la persona nos sale con excusas. Y uno le dice, no me vayas a salir otra vez con que a Chuchita la bolsearon. Esa es la manera en que ocupamos esa frase. Bueno, ¿de dónde viene este dicho de no me salgas con que a Chuchita la bolsearon? Bueno, hay algunas fuentes que dicen que este dicho viene desde la época de la colonia, en la que una encargada de una casa, una servidora de una casa, llamada Jesusa, o de cariño le decían Chuchita, era la que se encargaba de comprar los menesteres de sus patrones, ¿verdad? Le daban dinero a ella y entonces ella iba y compraba los alimentos, ¿verdad? Con ese dinero que le daban sus patrones. No obstante, en cierta ocasión, cuando Chuchita llegó a la casa de sus patrones, pues llegó sin nada y le preguntaron por qué no había traído ni dinero ni nada de lo que necesitaban. Y bueno, ella dijo que la habían bolseado, es decir, que la habían robado. No obstante, esta no fue la única ocasión en la que ella dijo eso, sino constantes veces en las que era notorio que ella estaba haciendo algo, ¿verdad? Porque no traía nada, ni dinero, ni lo que le había encargado la familia. Pues entonces los patrones le decían, oye, no me vayas a salir con que otra vez te bolsearon. No vayas a salir con que a Chuchita la bolsearon otra vez. Muchos piensan que Chuchita ocupaba este dinero para algunas obras benéficas, que daba pues ayuda con este dinero a los más necesitados. Pero hay otras fuentes en las que dicen que este dicho se refiere a que Chuchita pues le gustaba la bebida, y entonces estas propinas, o por decirlo así, dinero que le daba su patrón, pues entonces no llegaba a comprarlos por el gusto que tenía ella por la bebida. Por eso se convirtió en una costumbre, como en un pretexto, y se quedó hasta la fecha, ¿verdad? Cuando alguien necesita rendir cuentas a alguien y da una excusa que tal vez no tiene sentido, pues entonces la persona que va a recibir el favor dice, no vayas a salir con que a Chuchita la bolsearon, o no me vengas con pretextos, por decirlo así. Así que pues cada vez que ocupemos nosotros ese dicho muy popular, acordémonos de esta frase, ¿verdad? La siguiente palabra o dicho que es muy popular, estoy seguro que en algún momento lo hemos dicho o varias veces lo hemos dicho, y es la palabra aguas, ¿verdad? ¿Qué significa esta palabra aguas? ¿Para qué la ocupamos? Bueno, la ocupamos para advertir a alguien de un peligro, ¿no? Por ejemplo, vamos cruzando una carretera y vemos que alguien con nosotros no va bien concentrado en el camino, y se acerca un carro y le decimos, aguas, ten cuidado al cruzar la calle, ¿no? O por ejemplo, si vamos a hacer algo y no queremos que nadie se entere, pues le decimos también a la persona, échame aguas, o en pocas palabras, adviérteme si hay alguien que me está viendo. Bueno, esta palabra es muy popular en el lenguaje de México, pero ¿cuál fue el origen? Bueno, tal vez nos sorprendamos al saber el origen de esta palabra. Bueno, el origen de esta palabra, la palabra aguas, pues es de origen español, ¿sí? Y es que en España, durante el tiempo de la colonia, así como en otros países de Europa, pues no existían drenajes como los que ahorita conocemos, ¿verdad? No había un drenaje que llevara los desechos al lugar indicado para poder pues ser procesados. Así que todas las casas, pues en todos los lugares había basinicas para que la gente hiciera sus necesidades allí, ¿verdad? Y entonces pudiera ser que si tú vivías en la planta alta de un edificio o si vivías pegado a una calle, pues este contenido en las basinicas llegaba a oler mal, ¿verdad? De un día para otro. Entonces lo que hacía la gente era arrojar estas necesidades, tanto la orina como el excremento, a las calles. Y bueno, si vivías en la planta alta, pues arrojarlas también de arriba hacia la calle. Y bueno, la gente tenía que avisar o advertir
cuando la materia fecal y la orina iban a ser arrojadas a la calle. Y tenían que gritar la palabra aguas. Sí, es decir, que iban a arrojar aguas negras, ¿verdad? Aguas sucias, inmundas. Y entonces la persona que escuchaba esta palabra o ese grito, pues una de dos, sabía que tenía que detenerse porque tal vez desde arriba iban a aventar desechos humanos, o tal vez tenía que hacerse a un lado porque una persona pegada a la calle iba a arrojar también este contenido. Así que así se quedó esa frase para advertir a alguien de que algo va a caer, de que algo va a ocurrir, pero ya no hablando de desechos, ¿verdad? Sino ahora de un peligro. Por eso cada vez que nosotros le advertimos a alguien, le decimos aguas con lo que haces o aguas con esto. Pero esta frase pues va acuñada a aquella práctica que estuvo muy arraigada durante mucho tiempo mientras no hubo drenaje en aquellos años en Europa. ¿Sabías esta anécdota de por qué se ocupaba esta frase, la palabra aguas? Bueno, es muy interesante y muy curioso conocer este significado. La siguiente frase también es una frase muy conocida y la empleamos para referirnos que alguien pasó a mejor vida o murió, falleció, y es la frase chupó faros. Por ejemplo, le preguntamos, oye, ¿y fulanito de tal? Y la otra persona nos dice, no sabías, ya chupó faros. O nos preguntan a nosotros y nosotros respondemos, fulanito de tal ya chupó faros. Pero ¿qué significa esta palabra? ¿Por qué la empleamos cuando nos referimos a que alguien ha perdido la vida? Bueno, esta palabra de origen mexicano, ¿verdad?, se remonta a los tiempos de la Revolución. Y es que en esa época, en la época de la Revolución, se tenía una costumbre, principalmente para aquellas personas que iban a ser fusiladas. Sabemos que en esa época a traidores, a rebeldes, se les condenaba, y si eran encontrados culpables, se les condenaba a veces a la muerte por medio del fusilamiento. Y bueno, a las personas que iban destinadas a ser fusiladas, se les daba un último acto de misericordia, por decirlo así, y les concedían una sola cosa, un deseo final. Claro, no era salir libre del fusilamiento este deseo, sino algún placer que les gustaría experimentar. Y la mayoría de la gente pedía fumarse un cigarrillo antes de ser fusilados, de disfrutar de ese último cigarro. Y bueno, en esa época, en la época de la Revolución, había una marca de cigarros que era muy barata, muy común, y que no significaba un gasto tan grande para la persona que los compraba. Y estos cigarrillos eran marca Faros. Entonces, pues compraban estos cigarros, se los daban a la persona que iba a ser fusilada, y entonces ésta se fumaba su último cigarro marca Faros antes de ser fusilada. De ahí que cuando esta persona era fusilada y las personas después se enteraban, decía, fulanito de tal chupó faros, porque había sido fusilado, pero antes había disfrutado de un cigarrillo marca Faros. Interesante anécdota, ¿verdad? Interesante el origen de esta palabra, que pues sin lugar a dudas en algunas ocasiones hemos escuchado o incluso nosotros mismos hemos empleado esta palabra para referirnos cuando alguien fallece. Y por último, hablando también de alguien que fallece, en muchos lugares es muy común decir que cuando alguien fallece le decimos que se petateó, ¿verdad? Se petateó fulanito de tal, o no me quiero petatear, refiriéndonos a la muerte. ¿Por qué esta frase? Bueno, esta frase también tiene un origen mexicano de la época de la Revolución, ¿sí? Y es que anteriormente, en la época de la Revolución, eran tan común encontrar muertos por causa de los conflictos que a veces era más barato enterrarlos sin comprarles una caja en la cual exhibirlos en un funeral, sino envolverlos solamente en un petate. Y bueno, ustedes saben lo que es un petate, ¿verdad? Un petate es como una especie de cama, solamente una alfombra
de palma, ¿verdad? En la que la gente solía antes descansar y dormir. A eso se le llamaba un petate. Y era muy común que en esa época, pues a un muerto se le enrollara en un petate e incluso en muchas ocasiones se enterrara junto al muerto ese petate, enrollado. De ahí a que cuando entonces una persona moría, se decía que se había petateado. Y hasta la fecha, ¿verdad? Ocupamos muy comúnmente esta frase. Pues bien, estas han sido las primeras 5 frases que son muy comunes, pero que probablemente ignorábamos el origen o el significado, la historia de estas frases populares. En próximos videos vamos a hablar de otras frases porque, amigos, el lenguaje que ocupa el mexicano es tan variado, tan rico, que hay dichos que se emplean hasta la fecha, pero muchas veces no sabemos el significado de ellos. Si tú quieres saber el significado o el origen de algún dicho que ocupes o que hayas escuchado, que sepas que es muy popular, déjanoslo saber también en la barra de comentarios para poder investigar, ¿verdad? Y encontrar el origen de esas palabras, de esos dichos que ocupamos y poderlo compartir en otros videos. Pues ha sido, amigos, un gusto el poder estar con ustedes en este video. Espero que haya sido de su agrado y si así fue, pues ya sabes, te invito a que le des like a este video, que lo compartas con tus amigos, con aquellas personas que creas que les puede interesar este contenido. Y bueno, si no lo has hecho aún, te invito también a que te suscribas a mi canal, ya que de vez en cuando subo contenido y bueno, espero que todo lo que suba sea de tu agrado. Pues amigos, ha sido todo por el día de hoy. Quiero agradecerles más su atención y bueno, espero que se encuentren con bien. Nos vemos hasta una próxima clásica historia.